Muy buenas, lo que corresponda, muy buenas mañanas, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quiero enviar un saludo de Uruguay a todos los hermanos trasandinos. Un saludo desde Sandino para los hermanos trasandinos que nos miran. El cuerpo como objeto de prácticas mediales. La filosofía seguramente tiene algo para decir sobre eso, así como la filosofía tiene seguramente algo para decir sobre cualquier cosa. Ha sido ya lo suficientemente tratado, deconstruido, desestimulado incluso. El problema de la mediación, haciéndolo virtualmente ilimitado o infinito, en tanto no habría sino mediaciones. Digamos que estamos básicamente de acuerdo en el hecho de que no vivimos en una realidad hecha de cosas en sí, sino que vivimos más bien en una especie de organización conceptual, lingüística, colectiva, social, etc. De tal forma que no tendríamos en tanto que sujetos sociales forma alguna de encontrarnos con el objeto, con la naturaleza, con el cuerpo, a no ser precisamente a través de esas prácticas históricas, digamos, que constituyen nuestra modalidad simbólica o imaginaria de apropiarnos del mundo, de entenderlo, de racionalizarlo, etc. A pesar de lo cual, yo creo que en este punto, esa especie de advertencia disuasiva, digamos, no habría sino prácticas mediales. Y por lo tanto, no habría prácticas mediales en absoluto. Decir práctica medial presupone la positividad de algo que por lo menos en la mañana del mundo no estaba mediado, ni por el símbolo, ni por el lenguaje, ni por la tecnología, etc. Y acá creo que vale la pena dar un golpe de estado lacaniano. Conviene fijar algo así como un territorio de lo real. Vale decir, hay un punto del objeto, un punto del mundo, un punto del cuerpo, en el cual no hay mediación alguna. Esto está dicho de la siguiente manera. Debe tomarse rigurosamente como un concepto, es decir, como una idea, en toda la negatividad que tiene el concepto, la idea. No es que exista un cuerpo real. Lo importante es que existe la necesidad, para poder decir algo, de que exista un cuerpo real. Es decir, no la existencia positiva de algo, sino más bien la necesidad de que algo exista a los efectos de organizar un discurso sobre las mediaciones. Hay un cuerpo que es anterior a la anatomía, hay un cuerpo que es anterior a la biología, hay una vida, digamos, que es anterior a la biología, hay un mundo que es anterior al lenguaje, anterior a la literatura, anterior a la ciencia. Si yo no presupusiera esos estados originales, esos estados en bruto, esos estados que Kant hubiera bautizado con el nombre de noumeno o de cosa en sí, yo no podría decir absolutamente nada sobre nada. En ese buen entendido, no solamente el hecho de que tanto el cuerpo como la naturaleza o los objetos son en determinado momento o en determinado punto cosas en sí, sino que además, hasta cierto punto, se viven como cosas en sí, se experimentan súbitamente como cosas en sí. Voy a poner el extraño caso de Michael Jackson, muerto en el campo de batalla hace algo así como un año, no recuerdo bien, y convertido ahora creo que en diamante, que fue el último estadio que él habitó después de haber pasado absolutamente por todo el espectro de las metamorfosis imaginables. Él fue un negrito beisudo, se transformó en un hermoso ejemplar de varón blanco inexpresivo, también al mismo tiempo va como desexualizando sus caracteres secundarios, luego va decolorándose, luego va podando, cortando
que sobra, lo que cuelga, lo inútil. Da la sensación de que alguien procede, como decían los renacentistas, via levare. Alguien está efectivamente trabajando esa materia bruta para hacer o descubrir a partir de ahí una entidad, yo diría que literalmente fabulosa. Una entidad que ha abolido la temporalidad. Es decir, una entidad que ha abolido los dramas de la finitud. No es negro, no es hombre, pero tampoco es blanco, no es mujer. Es un más allá de hombre-mujer, un más allá de la sexualidad, es un más allá de la historia, un más allá de la raza, de la etnia, de la inscripción, de todo eso que ancla al cuerpo dentro de ciertas coordenadas histórico-temporales que lo hacen negociable, pero al mismo tiempo vulnerable, abierto, angustiado. Da la sensación de que aquello que el racionalismo clásico, vamos a decir, a partir, o por lo menos el racionalismo moderno, a partir de Descartes o Kant o Hegel, eso que se intenta construir en el formato filosófico del discurso simbólico, digamos, construir un sujeto trascendental, construir un saber absoluto, construir un gran proyecto utópico de sociedad futura, etc., ancla en un real concreto. Me da toda la sensación de que nuestro amigo Michael Jackson, hasta el nombre tiene algo de neutro, de que nuestro amigo Michael Jackson, decía, trata de construir a través de la cirugía, es decir, operaciones concretas sobre la materialidad concreta de su cuerpo, una especie de entidad espiritual que esté más allá del cuerpo. Eso es un delirio. Es decir, esa es una locura, de alguna forma tolerada por la cultura de masas. Y no solamente tolerada, sino que al mismo tiempo estimulada por la cultura de masas. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquello que habita en el orden del concepto, del proyecto o de la crítica, se actualiza, actualizar en el sentido sajón de la palabra, se vuelve real, ancla en la materia, nos transmite a todos esa sensación eufórica de que efectivamente podemos tener en carne y hueso, o en material plástico, o en silicona, o lo que sea, ese sujeto trascendental, esa forma hiperrealista del deseo. Previamente, un interesante mensaje. El primer golpe de Estado lacaniano fue decir que efectivamente hay un real. Vale decir, hay algo como una cosa o un sistema de cosas que no está necesariamente organizado todavía por lo simbólico, pero al mismo tiempo que incluso logra salir de esa protoorganización que son los intercambios imaginarios inmediatos, etc. Hay algo así como un mundo no solamente alucinante, sino también horroroso en lo real. Ese es el mundo del sinsentido radical, el sinsentido de nuestro cuerpo. El cuerpo antes de que el sentido aparezca. El cuerpo como mero organismo, como mero autómata, como mera superposición, de artefactos mecánicos. Es decir, un corazón que bombea, la sangre va a la cara se tiñe de una coloración más bien roja y por lo tanto eso es interpretado como una ruborización que remite a un estado humoral o espiritual, por ejemplo la vergüenza, la inhibición, etc. Ahora, ¿dónde está ese salto acrobático que me permite pasar de los capilares llenándose de sangre al estado humoral de la inhibición o la vergüenza? Es una hipótesis representacional. La cara efectivamente es una ventana al alma. Independientemente de que el alma no exista positivamente, debe existir
como una especie de negatividad conceptual pura, para que yo pueda manejar una hipótesis de dos niveles a los efectos de que tanto la interpretación como la representación puedan sostenerse. Si yo no entendiera que detrás de esto, que es la mera suma material de lo real, piel, hueso, carne, nariz, boca, etc., y si yo hago así, quiere decir que tengo una sonrisa de bobo alegre, o si yo hago así, quiere decir que estoy sorprendido o así enojado. Ahí hay una correlación casi como de emoticones, digamos, es decir, que lleva de ciertas formas convencionales de la gestualidad, de la tensión muscular de la cara, etc., a estados humorales del sujeto o de la persona. Tenemos alma, porque tenemos cara, eso diría un señor que se dedicaba a cuestiones de ética política que se llamaba Emmanuel Levinas. La cara para él era el primer nudo significante. La cara es cuerpo, pero la cara, que es cuerpo, es decir, es de este mundo, señala hacia un reino que no es de este mundo: el alma, el humor, el espíritu, la profundidad de los sentimientos, de los afectos o de lo que sea. Y esa hipótesis es fundamental para que dos personas establezcan algo así como un vínculo cultural, simbólico, civilizado en algo como una sociedad. Ahora, el segundo golpe de Estado, decía, que vamos a dar en nombre del señor Jacques Lacan, es precisamente el de problematizar esas relaciones lineales que por lo regular tenemos con la cara del otro. Esas relaciones lineales, esa conexión inmediata que todos tendemos a tener con la cara del otro, vale decir, una especie de empatía inmediata con el otro, en tanto el otro es precisamente ese envío imaginario desde su cuerpo hacia un reino anímico, digamos, que no sería de este mundo. Algo hay ahí que está saliendo mal, en tanto cualquier relación ética social se basa precisamente en una especie de fondamiento de esa certeza de que la cara del otro remite a la verdad del otro. La cara o el cuerpo, está claro, decir cara no deja de ser una metáfora. De que la cara del cuerpo, perdón, de que la cara del otro, decía, remite o envía a la subjetividad profunda del otro. El principal problema aparece en el siguiente punto. Resulta que el otro me puede mentir. Vale decir, el otro puede administrar en la estructura superficial de su físico, de su cuerpo, la estructura profunda de su subjetividad. Puede mentirme, puede engañarme, puede fingir tristeza o euforia o alegría. Eventualmente puede pedirme matrimonio y está solamente interesado en mi fortuna. En ese punto, en el punto en el que yo no le creo a la cara del otro, aparece desconcertantemente un enunciado que antes no había aparecido. Si yo no le creo a la cara del otro, por fuerza, creo en la cara del otro. Es decir, para que yo pueda suspender mi creencia ingenua a la cara del otro, a lo que el otro me está diciendo, yo tengo que creer forzosamente en el lenguaje que el otro está usando para mentirme. Si no creyera en el lenguaje, la mentira no sería posible. Si yo no creyera efectivamente que la cara vincula dos mundos heterogéneos, yo no podría nunca caer en engaño alguno. El problema entonces está en que ahí hay un nudo, una especie de punto vacío, que es precisamente ese estado de horror cuando me doy cuenta de que el otro, en definitiva, puede estarme mintiendo. El otro, en rigor, puede estar administrando sus recursos. Ahora bien, el problema de lo real acaece precisamente en el instante en el que se me niega la posibilidad de que yo piense que el otro me está mintiendo. Lo real es lo que obtura absolutamente
la posibilidad de una mentira, vamos a decirlo así. Vale decir que yo tengo que creer masivamente en el otro y nunca puedo cuestionar la presencia singular, concreta de ese otro a partir de esa especie de universal del lenguaje o de la representación, para el caso metaforizada por el recurso de la cara en Levinas. Es decir, yo ya no puedo separar la singularidad material concreta del mensaje que el otro me envía de la estructura de representación que el otro está usando para mandarme ese lenguaje. En ese momento, si yo no puedo abstraer intelectualmente, digamos racionalmente, esa estructura de representación, yo caigo inmediatamente en lo superficial concreto. Lo de superficial no me sirve en este caso, en tanto ya no hay una dicotomía entre lo superficial y lo profundo. No hay un antagonismo entre lo representado y el representante. Ya no hay un antagonismo entre el signo y el referente. Nada envía a nada. Todo es redondamente lo que es. En ese punto estamos cerca de Michael Jackson, supongo yo. Estamos muy cerca de abolir absolutamente la historia y por lo tanto abolir todo el juego de la temporalidad, abolir la promesa de un más allá utópico, abolir la idea de idea en Platón, para recostarnos exclusivamente sobre el mero vaivén inmanente de los eventos y de los objetos. No hay sino eventos y no hay sino objetos. No hay sino prácticas materiales, singulares, concretas. Por lo tanto, lo ilimitado del juego de la mediación anula precisamente toda posibilidad de decir el cuerpo, de decir la cara, de decir la comunicación. Porque yo no pude abstraer la idea platónica del lenguaje o la idea platónica de ánima, de alma, digamos. Y en ese punto estamos en problemas. Y yo creo que en cierto modo la llamada cultura de masas nos mete de lleno en ese problema, nos hace crecer en ese problema, nos hace crecer pensando que efectivamente la historia tiene más que ver con la metáfora o la alegoría, digamos, del océano en medio de la tormenta que usaba Nietzsche, de tal forma que todo se mueve incesantemente y al mismo tiempo, paradójicamente, todo está quieto, en tanto no va a ninguna parte. En lugar de las formas modernas, narrativas, de la historia entendida como teleología, como una escalera puesta hacia el saber absoluto, o como el sujeto buscando su propio objeto del deseo, en forma inútil, naturalmente, a lo largo de su propia historia, digamos. El cuerpo así se ha convertido en una superficie que anula cualquier posibilidad de que yo pueda pensar que eso es una superficie, es decir, entendiéndolo contra cierta idea de profundidad. No hay una hipótesis de dos mundos, no hay una lógica que conecte dos mundos. El cuerpo meramente es el esfuerzo despiadado por lograr una especie de homeostasis, una especie de estado glorioso de goce, o por lo menos de balance entre el placer y el dolor. No hay ningún concepto que organice ese balance, ese despiadado equilibrio desde fuera. El cuerpo ya no tiene una historia, y posiblemente el cuerpo nunca haya tenido una historia. El cuerpo ya no es eso que tiene un origen y un destino, por más que ese destino, así como el origen, sean trascendentales. El cuerpo ya no es el drama de la alienación en la línea de la temporalidad, sino meramente la sumatoria de los distintos estados singulares del cuerpo. No hay una historia,
no hay un pasado mañana tampoco, no hay un proyecto, no hay una meta, no hay un destino. Parecería que cuando nos muramos, todos, nos vamos a morir todos, nada va a quedar después de esa muerte indialéctica. Nada va a quedar después de ese aniquilamiento del deseo, perdón, del cuerpo, justo iba a decir, porque el deseo es precisamente la forma que podemos usar a los efectos de poder saltar por encima de esta tragedia, digamos. Digo, nada va a quedar, nada va a sobrevivir a nuestro cuerpo, nada va a sobrevivir a nuestro placer, nada va a sobrevivir a nuestro dolor. Todo va a terminar cuando nosotros terminemos. El problema es que esa tristeza del hedonismo contemporáneo es precisamente eso que hace que yo no me pueda nunca situar más allá de mi propio cuerpo. Y curiosamente eso empezó como cierto discurso débilmente reivindicativo hace muchísimos años, porque el cuerpo había sido el gran olvidado del logocentrismo moderno, en tanto se nos interpelaba a todos como sujetos soberanos, dueños de un alma, capaces de lenguaje, de pensamiento, de reflexión y de crítica, etc. Y que seguramente el cuerpo estaba ahí como una especie de empecinado soporte real de todo eso, etc. Ahora, ¿qué podemos hacer como grandes fiestas masivas, precisamente para no olvidarnos de nuestro cuerpo? Es que el cuerpo logra una venganza, yo diría que deliciosa y terrible. El cuerpo y su radical aicidad, ya que meterlo en la historia, meterlo en los dramas de la proyección, etc., funciona precisamente como grandes ciclos, como regularidades, como rutinas biológicas. El cuerpo es aquello que come, eructa, caga, se aparea. El apareamiento no tiene absolutamente nada que ver con las grandes coartadas narrativas victorianas o modernas de el amor, la descendencia, la trascendencia, los hijos, etc. Y de ahí con una especie de sucio secretito del mundo capitalista moderno industrial, la idea de que el amor y todos los relatos románticos en definitiva están anclados en la terrible realidad de la producción, de la obligación productiva, de darle hijos a la patria, de agregar mano de obra al sistema productivo, etc. Ahora, desprovisto de todos estos relatos, tanto el relato sublime de lo amoroso, cuanto el relato virtualmente emancipador de lo amoroso con respecto a su obligación reproductiva, solamente queda el cuerpo real, y el cuerpo real no se reproduce, sencillamente se acopla, porque el cuerpo real busca placer, no busca grandes relatos ni grandes fábulas, no quiere descendencia, odia toda forma de trascendencia, es orgiástico, inmanente, fiestero, aún en esa modalidad paradojal de sentir dolor, de angustiarse, de quedarse quieto o de moverse continuamente. El deseo era algo que movía a la sociedad moderna. Deseo es precisamente esa especie de aberración lógica que impide que el objeto de mi deseo y yo, como sujeto deseante, nos podamos encontrar en forma plena alguna vez. Esto asegura el infinito y eterno funcionamiento de la máquina del lenguaje o de la crítica o como quieran llamarle. Ahora bien, una vez que yo me encuentro plenamente con el objeto de mi deseo, satisfaciendo el apetito, el deseo ya no se llama deseo, el deseo ahora se llama meramente adicción. Me doy de nariz contra el objeto singular concreto, tercer golpe de estado lacaniano, A chica o A minúscula, le llama Lacan a ese tipo de objeto. Mi deseo será de nariz contra su objeto, con el objeto singular concreto que lo mueve. Luego, después de una especie de eterna coreografía del apareamiento
añejo, de la celebración, de la plenitud, es hora de sentir inmediatamente el mismo apetito que sentía antes de haberme encontrado con él. Por lo tanto, es hora de empezar de nuevo. Luego, el estado de reposo del cuerpo ahora se convierte en un estado ansioso permanente, inquieto, que tiene picos. Satisfacción del apetito, fisura, le decimos acá, caer en la fisura, es decir, en el síndrome de abstinencia, digamos. Cuando llega al pico más bajo, se logra de nuevo la satisfacción del apetito. Ya lo que era antes una línea recta, hoy es una especie de esquema gráfico de serrucho, pero si trazamos el justo medio, nos da una línea recta, el balance general de los puntos. Es decir, no va a haber historias, sino va a haber ciclos. Así como los ciclos eran los que presidían de alguna forma la vida desnuda, la vida real del cuerpo de Jackson Michael. Él abandonaba su estado de crisálida, se daba a conocer al mundo después de una especie de acrobacia quirúrgica, donde no se parecía en nada al Michael Jackson anterior. Y después de esa revolución, digamos, de esa especie de salto evolutivo, se preparaba para un nuevo sueño en un estado de crisálida o de pupa, hasta que de nuevo despertara, y así sucesivamente. No va a morir, Michael Jackson no va a morir, aunque ya haya muerto, no va a morir, porque los organismos no mueren. Los organismos son el empuje mismo de la vida, vale decir, el cuerpo mismo es el empuje de la vida, es amoral, digámoslo así. No le pide permiso a nadie para andar viviendo, respirando, comiendo y acoplándose. Solamente una serie de obligaciones políticas, sociales, éticas, podrían hacer que nosotros compareciéramos permanentemente ante nuestra comunidad política antes de hacer algo como satisfacer nuestro apetito en forma compulsiva. Hoy no habría sino satisfacción compulsiva de apetitos. Eso es visto además en forma celebratoria. Todo el mundo está chocho por el mero hecho de que la vida misma es un canto a sí misma. Eso entiendo que no necesariamente es una ganancia, que para instalar algo como una relación ética política con el otro tengo que cuestionar mi relación inmediata con el otro y por lo tanto mi relación inmediata conmigo mismo, con mi satisfacción, con mi apetito, con mi deseo, con mi placer, etc. Y una de las formas que encontró la modernidad de hacerlo era a través de grandes relatos ficcionales que hablan de una subjetividad deseante, permanentemente abierta a lo trascendental, abierta a los proyectos, etc. Tampoco hoy, por lo tanto, hay proyectos. La selva despiadada de los cuerpos, de los placeres, de las pequeñas diferencias. Eso, en cierto modo, es la grotesca ontología rabelesiana que nos une a todos hoy en esa maravilla que está mediada por las telecomunicaciones, evidentemente, pero que no es mediata en absoluto, sino todo lo contrario. Llamada globalización. Voy a cerrar aquí, porque si no se van a aburrir